Bien, ya estamos de regreso y tal como anunciaba Mauricio, vamos a ir de inmediato al contacto con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa por el desconfinamiento. Hemos dicho que las cifras han mejorado en la región metropolitana, lo decimos así, en la región metropolitana. El ministro ayer destacaba una positividad del 11% en términos de los casos de los exámenes PCR, ¿no es cierto? La positividad del total corresponde a un 11%, que es una cifra buena, que es uno, por supuesto, de los tantos elementos que se tienen que considerar a la hora de poder avanzar, ¿no es cierto?, en las etapas del plan paso a paso. Y sobre todo, considerando que el informe de espacio público, que ha sido un centro de estudios dedicado a analizar los aspectos también estadísticos de la pandemia, ha señalado que este desconfinamiento en estas comunas, por lo menos esta primera etapa, es apresurada. Estamos en línea ya con el doctor Ugarte para justamente abordar estos temas. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Mirna, qué gusto de saludarte. Bien, igualmente, doctor Ugarte. A ver, lo primero quisiera preguntarle es, ¿usted también considera, como espacio público, le escuchábamos ayer, que es apresurado este tránsito de la cuarentena a la transición, valga la redundancia, en las comunas que se decretó a partir de ayer? Sí, efectivamente mi postura al respecto es coincidente con el análisis de los expertos de espacio público. En mi punto de vista, la interconexión entre comunas en la región metropolitana no hace tan sencillo aislar por comunas o por macrozonas. Hay desplazamientos de la población, los límites urbanos son difíciles de establecer y las posibilidades de rebrotes que se están experimentando en todo el mundo pueden ocurrir en Chile también. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tener cifras de positividad en los testeos por debajo del 5%. En Chile estamos llegando al 10%. Por debajo del 5% y mantenido por 2 semanas bajo el 5%. Entonces, es un punto de vista, desde luego hay otras posiciones, pero en lo personal yo hubiera sido más cauto, pero bueno, ya la medida ya está tomada. Antes de ir a esa evaluación, doctor Ugarte, buenos días. Hola, qué ¿qué gusto tal? de saludarte. Igualmente, ¿cómo se produjo este marcar diferencia ahí mismo? Porque usted estaba ahí junto con el ministro París y usted dijo justamente lo mismo que nos está reiterando ahora. Soy más cauto, me parece apresurado. ¿Lo habían hablado antes? ¿Habían expresado e intercambiado puntos de vista sobre este tema previo al balance de ayer? No, la verdad es que mi posición es pública. Yo no formo parte de las comisiones asesores del ministerio, pero yo había expresado mi opinión públicamente. Yo tengo el mayor respeto por el doctor Enrique París, lo conocí en el colegio médico y toda su trayectoria, me parece un hombre muy serio y abierto al diálogo. Por lo mismo, él conoce mis posturas y yo conozco las de él, de un hombre técnicamente muy serio, muy respetable. Y en ese marco de confianza, ante una pregunta directa que no deja margen a eludir, respondí como creo que siempre tiene que ser en el debate público, con sinceridad, pero con el mayor de los respetos. Claro, lo que pasa es que es una diferencia profesional de apreciación y así ustedes lo transmitieron y así lo recogió también el doctor París como ministro. Claro, le preguntaba más allá de integrar o no ninguna mesa por el hecho de que como ayer lo invitaron a ustedes, si es que lo habían podido intercambiar puntos de vista o si más allá de lo que vimos todos en la transmisión, desarrollaron ese tema y qué explicaciones tiene o no se quedó más tranquilo tampoco usted después, si es que las recibió. No, en la recepción posterior, tanto del ministro como de los dos subsecretarios, ellos fueron extraordinariamente respetuosos con mi postura y después de la reunión, por el contrario, agradecieron mi participación, aún asumiendo que yo ante una pregunta expresé una posición diferente. Les pareció interesante demostrar que el Ministerio está abierto a un debate positivo, constructivo.
y todo fue en un marco de absoluto respeto. Debo ser muy claro que no hubo una postura como de crítica por haber expresado mi posición. Yo en eso tengo que ser honesto, sí, y reconocer que así fue. Doctor Ugarte, conversamos a esta hora con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica Indisa. Doctor Ugarte, le entiendo entonces, tal como sugiere el informe de Espacio Público, que usted habría preferido que el desconfinamiento fuera total y no dinámico, es decir, no por comunas. Claro, el cambio que se hizo en esta nueva estrategia, intentando de alguna manera conciliar la adecuada vigilancia sanitaria con y permitiendo cierta actividad económica, pasar de estas cuarentenas dinámicas en la primera etapa, que no resultaron tan bien como se esperaba, a hacer macrozonas, plantando que hay ciertas comunas que tienen actividades y que pueden sectorizarse, y que al hacerlo así e impedir además el tránsito de gente de fuera de esa zona hasta el lugar, poder contener y sectorizar, ¿no es cierto?, la propagación del virus en la comunidad. Esa es la hipótesis. Desde mi punto de vista, hay una columna vertebral que une la región metropolitana, que es básicamente el transporte. Y el transporte pudiera ser uno de los elementos centrales en el contagio. Ahora, perdone que lo interrumpa, doctor Ugarte, sí. Yo puedo dar fe que en zonas que se desconfinaron ayer, como por ejemplo la frontera entre La Reina y Peñalolén, yo veía por primera vez control, o sea, quiero decir, porque se reforzaron los controles, entonces la gente que salía de La Reina y entraba a Peñalolén o al revés, bueno, en fin, había control. Lo que pasa es que yo entiendo lo que usted dice, cómo usted controla a la cantidad innumerable de personas que van a circular, pese incluso a aquellas que no pueden de una zona cuarentenada, digamos, ir a trabajar a una zona que está desconfinada. Entonces, ahí usted pone la duda, es decir, es lo mismo que nos generó el problema cuando se hicieron estas cuarentenas dinámicas, que fue lo que al final, recordemos, el virus se trasladó de la zona de la zona oriente a la zona sur de la capital, y ahí empezó a producirse, ¿no es cierto?, el descontrol. Efectivamente, y hay otro detalle adicional. Cada vez que uno emite una señal de apertura y de relajación de las medidas sanitarias, la población las entiende de una manera un poquitito más enfática. Hay como una sobrereacción, si se quiere. En cuanto la autoridad sanitaria habló de un plan de paso a paso, se notó un cambio en el cumplimiento de las medidas de restricción. O sea, en estos momentos que estamos sometidos a una emergencia, que estamos con cierto grado de estrés, el horizonte temporal que mira la población no mira en meses, mira lo que va a ocurrir en la semana, en el día siguiente. Entonces, un anuncio de un plan de desconfinamiento no siempre es asumido con una estricta responsabilidad por parte de la población, sino que tienden a pensar que la situación está mejor controlada, y una parte, no toda, pero una parte de la población se adelanta un poco con las medidas. El resultado final no es solo lo que prevé la autoridad sanitaria haciendo sus cálculos, sino que tiene que considerar un margen de desviación de la conducta por parte de la población, que interpreta las señales positivas, las decodifica esas señales de una manera más optimista que lo que la realidad permite. Yo lo que estoy planteando es en base a las recomendaciones de expertos internacionales, en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y yo prefiero en ese sentido no ser demasiado audaz en las medidas, sino ser un poquitito más cauto basándome en la evidencia internacional. Sí, doctor Ugarte, usted me sugiere lo que pasa también en la economía, un sesgo por los temas en los que uno trabaja más habitualmente. Cuando el Banco Central dice que va a comprar dólares,
para hacer que suba, no ha comprado ni $1 y el dólar sube, o viceversa. Exacto. Entonces es una intervención verbal, se dice. Entonces, aquí cuando se anuncia el plan paso a paso, es como que el Ministerio de Salud hubiera hecho una intervención verbal y la gente ya empieza a reaccionar con el anuncio antes de que se aplique el paso a paso. Eso es lo que usted nos está contando. Y de hecho todos lo vimos y lo hemos venido comentando por lo menos las últimas 2 semanas, que la gente como que empezó a botar la cuarentena y empezó a salir. Totalmente. Entonces, la pregunta, doctor, es, usted que está ahí, en el frente de batalla, en la unidad de pacientes críticos de una clínica, recibiendo pacientes del sistema público y privado, usted nos contaba de eso la otra vez, ¿ha visto en estos días, por ejemplo esta semana, que de pronto ha habido algún mayor nivel de contagio en vista que la gente ya hace por lo menos un par de semanas empezó a salir más? No, en eso... ¿O temería verlo en los próximos días? Sí, en realidad ese es más bien mi preocupación. Lo que ocurre es que, siendo muy, muy honesto, yo no he visto un aumento de los casos hospitalizados ni en la consulta de urgencia. Pero hay un desfase entre las medidas de desconfinamiento, el periodo de incubación, la aparición de los síntomas y la consulta. Y esto es un desfase que estimamos de alrededor de 2 semanas, 14 días. Entonces, más o menos a mediados de agosto deberíamos recién empezar a ver los resultados de lo que se está haciendo hoy en día. Claro. Por lo tanto, Mauricio, tenemos este pequeño desfase. El problema es que si se llega a ver esto en 2 semanas más, cualquier medida que se tome va a empezar a tener efecto para fines de agosto. Entonces, en esto, como uno maneja en epidemiología, maneja un poco con el espejo retrovisor, viendo los datos de quienes se contagiaron hace algunas semanas, es peligroso hacer movimientos muy rápidos, a diferencia de los inversionistas que tratan de anticiparse al mercado. En salud y en epidemia, uno tiene que ser un poco más cauto. La persona inteligente en el mundo de los negocios es el que invierte rápido, la persona inteligente en el mundo de la epidemiología es aquel que actúa con más cautela, con medidas más drásticas y con mayor rigurosidad, Mauricio. Y eso es el punto de vista que yo legítimamente planteo. Pero te juro que desearía estar absolutamente equivocado, que el señor ministro tenga toda la razón y en 2 semanas tener que reconocer que lo hicieron estupendo y que nadie se enfermó, porque sería lo mejor para Chile. Pero también es como iluso pensar eso, que nos vamos a librar de lo que está enfrentando hoy España o uno de los estados australianos o en fin, o incluso China. Efectivamente, lo que ocurrió en Israel, lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, lo que está ocurriendo en España, recordemos lo que pasa en toda la zona de Cataluña, por ejemplo, son indicadores de que este es un virus que sigue circulando en la comunidad, que el mensaje no es que nosotros hayamos salido del virus, estamos saliendo con el virus sigue circulando, no tenemos vacuna, nuestra vacuna es epidemiológica, la epidemia no está controlada todavía y están disminuyendo los casos no porque se hayan agotado los susceptibles son el 97% de la población al día de hoy todavía. Por lo tanto, la disminución de casos es solo intervención humana, solo intervención epidemiológica. Mi opinión, no relajemos las medidas. Bueno, si se relajan, ojalá que existe la posibilidad de retroceder si las cosas funcionan mal, ojalá que no funcionaran mal. Sí, de todas maneras. Doctor Ugarte, no olvidemos que ya sobrepasamos a Alemania en números absolutos de muertes. Ellos tienen con 83 millones de habitantes, un poco más por cierto, casi 84, 9.207, nosotros tenemos 9.240. Ellos tienen 110 muertos por millón de habitantes, nosotros tenemos 483. Tenemos más muertos por millón de habitantes que Estados Unidos. Entonces, para poner las cifras bien claras, ¿y sabe para qué? Para que la gente tome conciencia de que no porque empecemos a hacer una transición significa, como usted bien ha dicho, que el virus desapareció. El virus está ahí y por lo tanto las medidas son fundamentales de ser mantenidas con máximo rigor. Doctor Ugarte, muchas gracias por este tiempo con ADN Hoy.
Muchas gracias, Mirna, muchas gracias, Mauricio.